En 2015, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos El Salvador, adoptaron un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Fueron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que, al estar integrados, reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Durante el primer semestre del 2020, El Salvador ha sido afectado por dos sucesos importantes. En marzo, a raíz de la pandemia por COVID-19, la economía nacional tuvo que entrar en pausa. El coronavirus en el país propició el cierre de puertos y aeropuertos, la detención del sector informal del comercio, la restricción del transporte colectivo de pasajeros, la suspensión de contratos laborales debido a la falta de capital económico y la pérdida de empleos, gracias a una cuarentena domiciliar obligatoria que tuvo una duración de 85 días. Posterior a dicha cuarentena, inició el proceso de reactivación de las actividades económicas el 14 de junio de 2020, con una fase transitoria. Dicho proceso tendría una duración de 5 fases, hasta culminar el 16 de agosto de 2020. La Secretaría General Adjunta de las Naciones Unidas afirma que la propagación de la pandemia del coronavirus, tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo, exponen las fragilidades y desigualdades de nuestras sociedades. Sumado a la emergencia por el COVID-19, El Salvador también se vio afectado por el inicio de la temporada lluviosa. La temporada lluviosa en Centroamérica comenzó con la tormenta Amanda, que causó grandes daños a infraestructura y viviendas. Según las estadísticas oficiales, hasta el 23 de junio de 2020, 29.968 familias resultaron afectadas por las lluvias. Se registraron hasta 30 fallecidos y en su momento se reportaron 7 personas desaparecidas. Mientras que debido a la pandemia por el COVID-19, el gobierno, a través de su sitio oficial, reportaba 4.973 casos confirmados y 113 personas fallecidas hasta el 23 de junio. Ambas emergencias han venido a profundizar las desigualdades sociales que han existido en el país, donde las personas de zonas vulnerables son las más afectadas debido a la falta de ingresos económicos para conseguir su propia alimentación o protegerse de las lluvias por vivir en zonas de riesgo. ¿Qué es la desigualdad social? Término que se usa mucho y de lo que estamos hablando es que en este caso en un país hay grupos de personas que no tienen las mismas posibilidades de otros precisamente de acceder a todo aquello que les permita tener una vida digna. Y en esto de las desigualdades, digamos, si se trata de las sociales, hay un autor que dice que hay que hacerse como 2 preguntas fundamentales cuando se quiere analizar esto de las desigualdades. Y una es desigualdad de qué y desigualdades entre quiénes, justamente que remite a lo que he dicho antes, ¿verdad? Cuando hablamos de qué, desigualdad de ingresos, desigualdad de acceso a servicios, desigualdad de acceso a una vivienda digna, desigualdad en el acceso al empleo, por ejemplo. ¿Y desigualdad entre quiénes? Pues entre grupos sociales, que podríamos ir hablando más adelante un poco justamente de que estamos hablando de que en todos los países, en América Latina en general, ¿verdad? Que es uno de los continentes donde se dice que hay mayor desigualdad, y en nuestro país en particular, existe esta diferencia que al final nos lleva a tener ciudadanos, ciudadanas de distinta categoría. Para mayor contexto sobre la desigualdad social en el país, la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2018, por la Dirección General de Estadísticas y Censos, reporta que la población de El Salvador es de
642.767 habitantes. De ellos, el 52.9% son mujeres y el 47.1% son hombres. El 61.7% del total de la población habitan en la zona urbana, mientras que el 38.3% en la zona rural. Hablando de ingresos, el promedio mensual de los hogares a nivel nacional según la encuesta es de $583.85 y se muestra una diferencia promedio de $272.74 entre el área urbana y rural, siendo la última con la menor cantidad de ingresos, con $411.24. Lo que indica que las condiciones de vida de los hogares del área rural están por debajo de las condiciones en las que viven en el área urbana. Si aceptamos y partimos de que en este país existe esa desigualdad, es evidente de que cualquier fenómeno que surja, sea un fenómeno natural, sea un fenómeno epidemiológico como el que hemos estado viviendo, esto va a contribuir justamente a que las desigualdades se amplíen. Y en los últimos días hemos estado viendo varios datos, ¿verdad?, que nos corroboran, digamos, esa situación. Por ejemplo, para nadie es un secreto que este país se sostiene de las remesas. Y es claro, y los datos que nos han planteado realmente nos preocupan, ¿verdad?, en este sentido, porque todavía no habíamos entrado, creo que al mes de junio, cuando ya se decía y se tenía la información que las remesas se habían reducido en un 40%. Entonces, obviamente, estas remesas, que son las que ayudan a mantener a un grupo importante de familias en el país, al haber caído, entonces esta gente no está recibiendo lo que recibía antes y por lo tanto está dejando de acceder a ciertos productos y servicios que antes sí era posible acceder por el tema de que recibían remesas. Entre los indicadores más relevantes que se obtienen a través de la encuesta está el de la pobreza monetaria, la cual se clasifica en extrema y relativa, y como parámetro se emplea el valor de la canasta básica alimentaria per cápita, es decir, por persona. En 2018, el costo por persona de la canasta básica alimentaria fue de $53.40 en el área urbana y $34.04 en el área rural. ¿En qué consisten los términos de pobreza extrema y pobreza relativa? Entonces, esto, digamos, está en función, la caracterización pobreza urbana, pobreza extrema o pobreza relativa, está en función específicamente del ingreso que reciben para satisfacer ciertas necesidades. Por eso se cuantifica con un costo. Pero en los últimos años ha surgido otra forma de caracterizar la pobreza, que es la pobreza multidimensional. En promedio, la diferencia entre las canastas alimentarias, básica y ampliada, en la zona rural y urbana, ronda los $50. Ante esto, el EDUCA, en su informe sobre derechos humanos del 2019, señaló que la arbitrariedad de establecer una canasta básica alimentaria campesina, aproximadamente $50 más barata que la urbana, muestra no solo la indiferencia ante el sector más empobrecido de El Salvador, sino también el deseo cínico de disminuir el número de pobres en la estadística, así como solapar la escandalosa desigualdad entre el campo y la ciudad. Si ya teníamos y ya existía esta desigualdad social de la que hemos hablado, cualquier fenómeno como los que hemos enfrentado, llámese la COVID-19 o llámese las tormentas Amanda y Cristóbal, cualquier fenómeno que sea, contribuye a ampliar mucho más estas desigualdades, a ampliar las brechas de acceso a ingreso, a servicios, a vivienda, que se puedan tener por parte de los distintos grupos sociales en el país. Al hablar sobre la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social expone
que la pandemia por el COVID-19 ha puesto al descubierto las debilidades que arrastra la economía antes de la crisis. Bajo una cuarentena de mayor a los 80 días, con casos de contagio aumentando todavía, ha entrado en una recesión económica profunda, alto riesgo de insostenibilidad de la deuda, sin lograr el financiamiento fiscal necesario para cubrir los gastos de 2020, y con una crisis social en la cual la pobreza aumenta a 51.4%, que deja a la sociedad con un drama humano dantesco. Y hay ya indicadores y, digamos, proyecciones de que específicamente en la región centroamericana El Salvador sería uno de los países más golpeados en cuanto a la pérdida de empleos. Y se está haciendo un estimado que va más allá del 500,000 de personas. ¿Y esto qué significa? Significa que son personas que se quedan sin empleo, ¿verdad? Digamos que en este momento no tenemos el 500,000, pero ya hemos oído de cierres de empresas, tanto grandes, medianas, pequeñas, las microempresas, los emprendimientos, y esto implica más cantidad de gente desocupada, con el impacto también en que se les restringen sus posibilidades a través del ingreso. Asimismo, FUSADES advierte que se proyecta que 64.6 mil trabajadores formales en el IS perdieron su empleo en abril y 161.6 mil personas perderían su empleo informal. 1.17 millones de trabajadores, que representan el 42% de la población económicamente activa, se verán afectados debido a que la cuarentena obliga a sectores restringidos a que dejen de trabajar. Dichas cifras se traducen en 818,000 informales y 356,000.8 formales, según señala la institución. En el sistema de que la verdad no podemos salir a trabajar, la familia hay que comer, y con esto a veces, no se puede salir a trabajar porque como la gente tiene miedo de comprar algo en la calle, ahí los han prohibido salir a la calle también, entonces nosotros tenemos miedo de salir a la calle para comprar algo, entonces a veces lo tenemos que quedar en la casa porque no tenemos ni que comer. A veces es bastante fregado porque con mi ventecita tenemos que pagar habitación, tenemos que pagar donde vivimos y es muy complicado para poder, usted sabe, pues la comidita, y a veces no hay nada, pues. Los ha afectado muchísimo porque yo soy madre de 4 hijos, soy vendedora, vendo en lo que es en el Hospital Regional de San Miguel. Debido a esto, pues no se puede trabajar, no tenemos ingresos y no tenemos cómo salir, ¿verdad?, a trabajar. Sí, mire que los ha afectado bastante porque toma las medidas, ¿verdad?, que debe ser, porque cuidamos nuestros hijos, ¿verdad?, nuestros nietos, y si uno sale pues puede traer, infestarlos a ellos. Entonces nosotros los ha afectado bastante porque hay necesidad de hacerlo, pero también, por ejemplo, no podemos salir a comprar, no podemos salir a los hospitales sí podemos salir. Solo de ahí lo demás pues los ha afectado en el que no podemos trabajar bastante, ¿verdad? Y psicológicamente los ha afectado a nosotros porque pensando en ese virus que salimos lo podemos infectar y podemos infectar nuestra familia. Como no hemos podido salir a vender, no tenemos recursos, y como aquí es mesón tenemos que pagar agua, luz, el alquiler, y como el alcalde no los mandó a desalojar de ahí porque dijo de que iba para hacer limpieza, de lavar y todo, pero no fue así. Ahora que nosotros fuimos así, dice que ya no los quiere ahí.
Entonces los hemos quedado sin trabajar, hoy somos vendedoras ambulantes. Solo por reducción de empleo, la pobreza extrema pasaría del 7.3% al 19.3%. A más salvadoreños no les alcanzará los ingresos para alimentarse, según FUSADES. Muchas de las personas de zonas rurales en estado de vulnerabilidad se han visto afectadas debido a la escasez de actividad laboral. Por ende, la obtención de recursos económicos para la adquisición de alimentos se ha visto afectada. A lo largo del país, durante las últimas semanas se ha observado una tendencia de personas que viven en comunidades o asentamientos que ondean banderas blancas, como símbolo de la falta de alimentos para su grupo familiar, ya que al no tener una fuente de ingresos, las posibilidades de compra se ven afectadas. La encuesta de hogares y propósitos múltiples señala que en el área rural, solo el 77.1% de los hogares cuenta con acceso al servicio de agua por cañería, mientras que el 11.7% se abastece con agua de pozo y el 11.2% lo hace mediante otros medios. Al referirse a otros medios, muchos salvadoreños lo hacen a través de ojos de agua, quebradas o ríos, carretas o pipas, manantial protegido o no protegido, colecta de agua lluvia, entre otros. ¿Por qué es importante garantizar el derecho al agua? Que en general, para cualquier persona, el acceso al agua es fundamental. Eso no es agua es no es potable, pero es de pozo, de aquí de la lotificación, es del mismo proyecto. Agua de anda no hay, pero sí el agua fuera bueno también que le hicieran un estudio para consumir, para tomar, no. Lavar, sí. Sí. Porque el agua aquí, fíjate que tarda lo más que dura son unos 4 a los 5 días, ya está haciendo nata verde y a veces echa un mal olor porque no es purificada, ¿verdad? Y todo eso pues nosotros hemos ido observando y los cambiamos mejor, dejamos el agua de tomar y compramos un fardo de agua, garrafón, porque para solo el consumo. De ahí pues el agua, lo que hay aquí, pues lo ocupamos para lavar trastes, ropa y bañarlo. Aquí yo no tengo agua, aquí yo no tengo luz, no tengo absolutamente nada. Estas zonas son olvidadas, hermano. Nadie se acuerda. Agua potable no tenemos alumbrado público, no pasa el tren de aseo, o sea, es como una colonia clandestina, aquí nadie nos toma importancia. Fíjese que acceso a esas cosas no, porque nosotros compramos el agua. Aquí el barril de agua vale $1. La energía la vecina me la da. Fíjese que a veces para lavar voy a lavar así donde amigas porque no tengo agua potable, a veces solo para limpieza y lavar, nada más. Gracias a Dios de que vaya, agua potable tenemos, el agua potable tenemos al 100%, le voy a decir, no los dañan nada. No hay ni agua potable, energía eléctrica no hay, la compramos. ¿Cómo compran el agua? $1 el barril. ¿Cuánto realizan una compra? Cada 2 días se compra el barril de agua porque... ¿Satisface el barril de agua? Mire, hay veces que como con los niños se tienen que estar lavando a cada rato, ¿va? Por el lavado de manos, ya que no tienen que dar mucho tiempo sucio, por esa razón. Entonces, garantizar este derecho, ¿verdad? En general, cualquier derecho que esté constitucionalmente reconocido, y están todos los derechos ahí planteados en la Constitución, es importante, ¿verdad? Son importantes garantizarlo, pero este tiene que ver con la vida, ¿verdad? Tiene que ver con la vida de las personas y por lo tanto es importante seguir como en estas discusiones, en estas, digamos, demandas
de que realmente exista una ley general de aguas que permita que esta desigualdad que se da entre quienes tienen un mejor acceso al agua y otros que no lo tienen, pues se trate de disminuir esta brecha de desigualdad. Como ya se dijo antes, sumado a la emergencia por el COVID-19, que exige aplicar medidas de distanciamiento social y debido a decretos ejecutivos por parte de la Presidencia de la República, guardar cuarentena domiciliar, se sumó a finales de mayo y a principios de junio de 2020 el inicio de la temporada lluviosa, que ha afectado a muchas comunidades a nivel nacional. Bueno, en la emergencia de las lluvias se nos inundó la casa, perdimos todos nuestros electrodomésticos, están dañados nuestras camas, nuestra ropa, la mayoría de cosas no tenemos, pues, porque todo se nos arruinó. Esperando aquí que nos ayuden, que nos echen la mano, que en realidad se necesita. Nos ha afectado bastante porque no tenemos nada, pues más. Nos afectó en todo porque nos llevó los víveres que nos dieron del gobierno. Todo el azúcar se mojó, se fue todo, el maíz, pues, los frijoles, porque no podemos cocer todo de un solo porque se nos arruina. Entonces, hay mojados frijoles se van a nacer, el maíz y todo, no teníamos víveres ni nada, pues ni. La encuesta revela que a nivel nacional existen alrededor de 1.869.608 hogares, que de acuerdo al tipo de viviendas donde el 96.1% habitan en casa privada o independiente, el 1.3% lo hacen en condominio, un 1.2% en pieza o mesón y un 0.6% lo hace en pieza de casa. El resto de hogares, es decir, el 0.8%, habita un apartamento, casa improvisada y rancho. De que en ese lugar en donde uno vive, si existe precisamente desarrollo territorial, entonces quiere decir que las personas que allí habitamos tenemos cubiertas, ¿verdad?, nuestras necesidades, gozamos de todos los derechos que nos competen y por lo tanto logramos llevar una vida digna. Cuando esto no existe, cuando usted dice la falta de desarrollo territorial, es evidente que tiene implicaciones serias, porque de lo que estamos hablando es que al no existir desarrollo territorial, lo que existe son precisamente estas desigualdades que nos hacen que unas personas puedan gozar de ciertas cosas, otras no puedan gozar de casi nada. Y cuando surgen estos fenómenos naturales, lo que sucede es que estas personas que posiblemente no tienen las mejores condiciones para tener una vida digna, son las que salen más afectadas, más dañadas, y es lo que hemos visto precisamente en estos últimos días con los efectos que dejaron, por ejemplo, estas tormentas. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos publicó a inicios de junio un informe preliminar sobre el COVID-19 y derechos humanos en El Salvador. En él, destaca que en relación al derecho al trabajo, los hechos violatorios más destacados se refieren a la falta de acceso a ingresos económicos y medios de subsistencia que impiden cumplir las medidas de contención y protección durante la pandemia.